Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien. Yo estoy muy contenta de estar aquí hoy, porque tenemos un tema jugoso, un tema que a todos nos interesa, un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo de las novelas turcas y del corazón. Hoy vamos a sumergirnos en el drama. Y el drama, amigos míos, involucra a dos grandes estrellas, Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Están listos para chismear un poco? Porque hoy vamos a desentrañar el misterio que rodea la supuesta ruptura de amistad entre Demet Özdemir y Can Yaman. ¿Qué pasó realmente? ¿Por qué se distanciaron? ¿Hay algo más que no sepamos? Prepárense porque vamos a explorar todo, desde los rumores y las especulaciones, hasta la información confirmada, intentando armar el rompecabezas completo de esta historia. Y antes de que empecemos, si son nuevos por aquí, les invito a que se suscriban al canal. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo, porque aquí en mi canal siempre les traigo lo más relevante y actual del mundo de las series turcas y de las celebridades. Suscríbanse ahora mismo, que es gratis y así nos mantenemos conectados. Y ahora sí, vamos a empezar. La historia de Demet Özdemir y Can Yaman es, sin duda, una de las más famosas y recordadas en el mundo de las novelas turcas. ¿Por qué? Porque protagonizaron juntos la exitosísima serie Erkencikus, conocida en español como Pájaro Soñador, o Deidreamer, y fueron una de las parejas más queridas y aclamadas por el público. Su química en pantalla era innegable y, por supuesto, los fans soñaban con que esa magia se trasladara a la vida real. La serie, con sus paisajes idílicos, su trama romántica y sus personajes entrañables, conquistó a audiencias de todo el mundo, catapultando a Demet y Can a la fama internacional. Pero, ¿qué es lo que hizo que esta serie fuera tan especial? Erkencikus nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que, tras ser obligada por sus padres a elegir entre un matrimonio concertado y encontrar un trabajo, consigue un empleo en la agencia de publicidad de su hermana. Allí se ve inmersa en un mundo lleno de intrigas, romances y secretos. El destino la cruza con Can Divit, un fotógrafo de renombre y heredero de la agencia, interpretado por Can Yaman. La chispa entre ellos es instantánea, y a pesar de las complicaciones y malentendidos que surgen en el camino, su amor florece. La serie destaca por su guión ágil, su comedia romántica y sobre todo, por la química arrolladora entre Demet Özdemir y Can Yaman. Sus miradas, sus gestos, sus diálogos, todo contribuía a crear una atmósfera de romance que cautivó a los espectadores. Los fans se enamoraron de la inocencia y el encanto de Sanem, así como de la sensualidad y el misterio de Can. La combinación de ambos personajes generó una conexión que traspasó la pantalla, haciendo que el público deseara que su amor fuera real. Durante la emisión de Erkencikus, y sobre todo al inicio, la relación entre Demet y Can parecía ser excelente. Se les veía muy compenetrados, compartiendo risas y momentos divertidos tanto en el set como fuera de él. Las redes sociales estaban inundadas de fotos y vídeos de ambos, alimentando las esperanzas de los seguidores de verlos juntos. Incluso hubo rumores y especulaciones de que estaban en una relación. Las entrevistas conjuntas eran frecuentes y llenas de complicidad, lo que solo intensificaba la ilusión de los fans. Se les veía juntos en eventos compartiendo cenas y en general, mostrando una cercanía que parecía confirmar la química que se veía en pantalla. Sin embargo, con el tiempo, la situación cambió radicalmente. La euforia inicial comenzó a diluirse y los rumores sobre posibles tensiones en el set empezaron a circular. La interacción en redes sociales se volvió menos frecuente y las fotos y vídeos conjuntos disminuyeron. Las entrevistas se volvieron más cautas y las respuestas sobre su relación se volvieron más escuetas y evasivas. Este cambio repentino fue notado por los fans, que comenzaron a preguntarse qué estaba pasando. Y es aquí donde empezamos a hablar de la famosa ruptura de la amistad. Si bien nunca hubo una confirmación oficial de que fueran amigos íntimos en la vida real, sí se percibía una buena relación entre ellos durante la serie. Pero después, de un momento a otro, dejaron de interactuar en redes sociales, de compartir fotos juntos y de mencionar el uno al otro en entrevistas. ¿Qué pasó? Esta es la pregunta que todos nos hacemos. Las especulaciones comenzaron a circular rápidamente. Algunas fuentes indicaban que la razón principal del distanciamiento era la ambición profesional de Can Yaman. Según estos rumores, Can, al ver el éxito de Erkencikus y su propia popularidad, comenzó a tomar decisiones que no siempre eran bien recibidas por sus compañeros de trabajo, incluyendo a Demet.
Se decía que Khan tenía un ego muy grande y que quería ser el centro de atención, lo que generó tensiones y conflictos. La fama, la popularidad y el reconocimiento pueden cambiar a las personas, y en el caso de Khan, algunos creen que la fama subió a su cabeza. Se dice que comenzó a ser más exigente con sus compañeros, a tomar decisiones unilaterales y a buscar constantemente el protagonismo. Esto obviamente generó fricciones y resentimientos en el set. Otra de las teorías que se manejaron es que Demet no estaba de acuerdo con algunas de las decisiones que Khan tomaba con respecto a su carrera. Por ejemplo, se especuló que no le gustaba la forma en que Khan se manejaba con los medios, las entrevistas y las campañas publicitarias. Esto habría generado fricciones entre ambos, ya que Demet siempre ha sido conocida por ser una persona más reservada y discreta. Demet, por su parte, siempre ha sido una persona muy profesional y centrada en su trabajo. Se dice que valora mucho la discreción y el respeto por sus compañeros. Si Khan tomaba decisiones que iban en contra de estos valores, era lógico que Demet se sintiera incómoda y que esto generara tensiones. Sin embargo, la teoría que más fuerza tomó fue la de la mala gestión de los representantes. Supuestamente los agentes de ambos actores, al ver el éxito de la pareja en pantalla, intentaron sacar provecho de la situación, generando un ambiente de competitividad y celos profesionales. Esto, sumado a la presión mediática y a las expectativas de los fans, habría contribuido a deteriorar la relación entre Demet y Khan. Los representantes, al ver el potencial económico de la pareja, habrían intentado crear un ambiente de competencia entre ambos actores, buscando maximizar sus beneficios. Esto habría generado un ambiente de celos y rivalidad que habría afectado la relación personal entre Demet y Khan. También hay que recordar que la vida personal de ambos actores, en ese momento, era muy diferente. Demet estaba enfocada en su carrera y en mantener una imagen profesional impecable, mientras que Khan, por su parte, parecía estar más preocupado por su proyección internacional y por su imagen pública. Esto pudo haber contribuido a que sus caminos se separaran. Demet, conocida por su profesionalismo y dedicación, estaba centrada en su trabajo y en consolidar su carrera. Khan, por otro lado, parecía estar más interesado en expandir su carrera a nivel internacional y en mantener una imagen pública muy cuidada. Estas diferentes prioridades pudieron haber generado un distanciamiento entre ellos. Pero, ¿qué hay de la información confirmada? ¿Hay algo que sepamos con certeza? Sí, claro que sí. Lo más evidente es que dejaron de seguirse en redes sociales. En el mundo de las celebridades, este gesto suele ser un indicativo de que algo no está bien. Las redes sociales son una herramienta muy importante para las celebridades, y dejar de seguir a alguien es una señal clara de que la relación no es buena. Este gesto por sí solo no confirma la ruptura, pero sí sugiere que algo pasó. También es importante mencionar que en algunas entrevistas, Demet y Khan han evitado hablar el uno del otro, o han dado respuestas muy escuetas y evasivas cuando se les preguntaba por su relación. Cuando se les preguntaba sobre su relación, las respuestas eran cortas, evasivas o simplemente evitaban el tema. Esto es una clara señal de que no hay una buena relación entre ellos. Además, se sabe que en varias ocasiones, los fans de ambos actores intentaron que se reconciliaran, pero no hubo ninguna respuesta positiva por parte de ninguno de los dos. Esto refuerza la idea de que la ruptura fue real y que no había ninguna intención de retomar la amistad. Los fans, deseando verlos juntos de nuevo, intentaron de todas las maneras posibles que se reconciliaran, pero no obtuvieron respuesta. Esto es una señal clara de que la ruptura fue definitiva. Y por último podemos mencionar que con el paso del tiempo, Demet y Khan han seguido adelante con sus respectivas carreras, cada uno por su lado. Demet ha protagonizado otras exitosas series, como Doğduğun Kaderindir, interpretada como Mi Hogar, Mi Destino, y Anfara, demostrando su gran talento y consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía. Khan, por su parte, ha estado más enfocado en proyectos internacionales y ha participado en series como Viola come il mare y Sandokan. Ambos han demostrado su talento y han seguido cosechando éxitos, pero cada uno por su lado. Pero, ¿qué podemos concluir de todo esto? ¿Cuál es la verdad sobre la ruptura de la amistad entre Demet Özdemir y Can Yaman? Es difícil saberlo con certeza. Lo más probable es que la realidad sea una combinación de todos los factores que hemos mencionado: ambiciones profesionales, mala gestión de los representantes, diferencias en la forma de abordar sus carreras y, por supuesto, la presión mediática y las expectativas de los fans.
Lo que sí es evidente es que a pesar de su gran química en pantalla y del cariño que generaron en el público, la relación entre Demet y Can no prosperó en la vida real. Quizás en algún momento fueron amigos, pero las circunstancias de la vida y las presiones de la fama los alejaron. La fama, con su cúmulo de presiones y expectativas, puede ser un arma de doble filo. En este caso parece que la fama y sus consecuencias afectaron la relación entre Demet y Can. Es una pena, porque todos hubiéramos querido verlos mantener una bonita amistad, pero al final, cada uno tiene su camino y sus propias prioridades. Lo importante es que ambos han logrado el éxito profesional que merecen y que siguen conquistando al público con su talento. La vida a veces nos depara sorpresas y caminos separados. Lo importante es que ambos actores han sabido sobreponerse a las adversidades y seguir adelante con sus carreras. En el mundo de las novelas turcas, las relaciones entre los actores suelen ser muy comentadas y analizadas. La química en pantalla, la cercanía fuera del set y los rumores de romances suelen generar mucho interés en el público. En el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, la conexión que transmitían en Erkenci fue tan fuerte que los fans soñaban con que se convirtieran en pareja en la vida real. La serie, con sus escenas románticas y sus personajes entrañables, conquistó a audiencias de todo el mundo, y la química entre los protagonistas fue uno de los factores clave de su éxito. Sin embargo, la realidad, a menudo, es diferente a la ficción. Aunque la química entre Demet y Can era innegable y durante un tiempo parecieron llevarse muy bien, las circunstancias de la vida, las presiones de la fama y las diferencias en sus personalidades y ambiciones profesionales hicieron que su relación se deteriorara. Los rumores sobre supuestas tensiones en el set, las malas decisiones de los representantes y las expectativas de los fans, contribuyeron a que su amistad se rompiera. A pesar de la ruptura, tanto Demet como Can han seguido adelante con sus carreras, demostrando su talento y consolidándose como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Demet ha participado en otras exitosas series, demostrando su versatilidad y su capacidad para interpretar diferentes roles. Can, por su parte, ha explorado nuevos horizontes, participando en proyectos internacionales y expandiendo su carrera a nivel mundial. La historia de Demet y Can nos recuerda que a veces, la amistad y el amor que vemos en pantalla no se trasladan a la vida real. La fama, la presión y las expectativas pueden ser muy difíciles de manejar, y pueden afectar las relaciones personales. Sin embargo, lo importante es que ambos actores han sabido sobreponerse a las adversidades y seguir adelante con sus vidas y sus carreras. Para muchos fans, la ruptura de la amistad entre Demet y Can fue una decepción. Esperaban verlos juntos de nuevo, tanto en la vida real como en futuros proyectos. Sin embargo, la vida sigue su curso, y cada uno tiene su propio camino. Lo importante es que ambos actores han logrado el éxito profesional que merecen, y que siguen conquistando al público con su talento. Es comprensible que los fans se sientan frustrados o decepcionados cuando las relaciones que ven en pantalla no prosperan en la vida real. La ficción a menudo idealiza el amor y la amistad, creando expectativas que no siempre se cumplen. En el caso de Demet y Can, la química que transmitían en Erkenci era tan fuerte que los fans soñaban con que su amor fuera real. La realidad, sin embargo, es mucho más compleja. Las razones de la ruptura pueden ser múltiples y variadas. La ambición profesional, la mala gestión de los representantes, las diferencias en la forma de abordar sus carreras y, por supuesto, la presión mediática y las expectativas de los fans, pueden haber contribuido al distanciamiento. Es difícil saber con certeza qué pasó, pero lo más probable es que la realidad sea una combinación de todos estos factores. Lo importante es que a pesar de la ruptura, tanto Demet como Can han seguido adelante con sus carreras, demostrando su talento y consolidándose como dos de las estrellas más importantes de Turquía. Ambos han sabido sobreponerse a las adversidades y seguir adelante con sus vidas y sus carreras. En conclusión, la historia de Demet Özdemir y Can Yaman es un ejemplo de cómo la fama, la presión y las expectativas pueden afectar las relaciones personales. A pesar de su gran química en pantalla y del cariño que generaron en el público, la relación entre Demet y Can no prosperó en la vida real. Quizás en algún momento fueron amigos, pero las circunstancias de la vida y las presiones de la fama los alejaron. Lo importante es que ambos han logrado el éxito profesional que merecen y que siguen conquistando al público con su talento. Y bueno, amigos, hasta aquí llegamos con el análisis de este tema tan interesante. Espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado de toda esta información. Ahora, quiero saber sus opiniones.
¿Qué piensan ustedes sobre la ruptura de la amistad entre Demet Özdemir y Can Yaman? ¿Creen que hubo un factor determinante en este distanciamiento? Déjenme sus comentarios aquí abajo, quiero leerlos y debatir sus opiniones. No duden en compartir sus ideas. Y antes de despedirnos, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó. Compártanlo con sus amigos y familiares que también sean fans de las series turcas, para que todos estén enterados de este chisme jugoso. Y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.